como lo anunciamos antes de la pausa, esta noche libremente recibimos al destacado jurista y abogado penalista, don Carlos Balcácer, que además ha sido maestro de muchas generaciones de abogados en las universidades, y con él estaremos conversando importantes temas de actualidad. Doctor Balcácer, bienvenido a Libremente. Gracias. Con algarabía, con algarabía. Es un lujo, eso es un lujo. Aplaudimos todos. De los más agudos litigantes de este país. Es muy querido el profesor doctor. de profesores, Así jurisconsulto es. por demás. Don Carlos. Me siento muy regocijado. Ay, Humildemente, él se pone humilde. No. Lo recibo con mucha humildad, ¿verdad? Sí, siempre. Doctor, Sí, siempre. lo he visto, por lo menos yo lo he observado, como que usted ha sido muy cauto para comentar y analizar lo que ya aparentemente ha entrado en vigencia, que es el nuevo Código Penal contemplado en la Ley 74-25. ¿Cuál es su mirada sobre este código? Tenemos más cosas positivas que negativas. ¿Qué le ha parecido después de tantos años tener un nuevo código? Bien, fíjate, cuando tú comentas, por curiosidad, mi situación o mi posición un poco reservada, yo duré unos 5 años compilando jurisprudencia para ese código. Lo tengo listo, sí. Con un prologuista internacional. Y puedo decirles que esa ley 74 del 3 de agosto de 2025 realmente, en principio, no obedece, diríamos, no a la idiosincrasia del infractor, no, sino a la idiosincrasia del propio pueblo, ya sea para percibir el impacto que crea la entrada en vigencia del mismo, como su aplicación. Me explico mejor. El código que acabamos de despedir, el del 20 de junio de 1884, el penal. Jesús Santísimo. Sí, bueno, realmente vino en 1822, cuando llegó el ejército haitiano a esta parte este de la isla, que lo trajo la consultoría jurídica. Y Por eso tenía un tanto de base del derecho francés. Sí, obviamente, claro, porque Francia, el desembarco de Francia en Haití, ya el desembarco de España en la isla también dejó los cimientos del Código Español, pero retornando al Código actual, realmente el mismo trae una discordancia, al margen de los errores de redacción, una discordancia que va a ser de difícil, diríamos, aplicación. Por ejemplo, el Código Penal, el reciente, ¿no?, el derogado, contemplaba las 5 condiciones clásicas del agravamiento de un robo, por ejemplo, que es la infracción más común y más litigada. Digo más común y más litigada, como por ejemplo el aborto. Nunca ha sido litigado en este país. En unos 8 años que permanecí compilando jurisprudencia, tanto procesal penal, como te manifestaba anteriormente, yo no encontré una jurisprudencia de aborto. Sí encontré, curiosamente, 2 jurisprudencias de fullería, que es cuando tú te haces servir con alimentos o bebidas en un establecimiento propio para eso. Bien, 2. Pero de aborto no. Y ahí se involucraron 15 años con el tema del aborto. Pero retornando al tema, por ejemplo, del robo y sus inexactitudes, el robo tiene ahora mismo 26 agravantes, las cuales se podían condensar, diríamos, en 8. Porque el robo no ha cambiado. El mismo robo, desde los albores de esta legislación hasta hoy, no hay otra modalidad del robo: escalamiento, más de 2 personas con nocturnidad, llevando armas visibles y ocultas. Eso es lo mismo. El asalariado, pero entonces, etcétera. perdóneme, don Carlos, ¿cómo queda el código? ¿Es mejor tener el que tenemos o el que teníamos es lo mismo? No trae nuevas soluciones. Nunca puede comprar un código de origen europeo. No hay forma. O sea, que el anterior era mejor. Pero 1000 veces lo que había que hacer era modificarlo como hace Francia. Veamos, por ejemplo, en el tema del robo, en el código establece la asociación de malhechores, que es el concierto, el pacto, más de 2 personas generalmente. Bien, para cometer un crimen o varios, no hay problema.
Ustedes van a encontrar en el artículo creo 223, 24, 26, que es el robo agravado, dice, numeral quinto, si el robo es cometido por varias personas, coma, aunque no se trate de una asociación de malhechores, coma, es un agravante por tal y tal cosa. Bien, ¿cómo un juez o un fiscal va a determinar que 3 ladrones en la comisión de una determinada infracción, de robo obviamente, no concertaron el pacto, o sea, el pactum salaris, como decían los romanos? O sea, un segundito, te estoy poniendo esa sola para colocarte otra inmediatamente, y en este programa yo sé que esto es un programa que por la objetividad implica que es asexado. O sea, aquí no hay dos damas. No hay dos damas. Son dos profesionales de la comunicación. Amén, amén. Vamos a llamarle así. Sí. ¿Cómo es posible que se introduzca, por ejemplo, la violencia económica de 5 a 10 años? O sea, y tú le colocas de una forma indeterminada, amorfa, que si la subyuga, o sea, a la pareja, obviamente el hombre a la mujer. O sea, introducen lo que es una tradición, que el hombre se dedique a distraer bienes del matrimonio, de la unión. Eso es verdad. Ahora, tú de ahí da un salto, con su juzgamiento a ella en ánimo de colocarle en un desbalance económico. Eso es imposible demostrarlo. Mire, uno de los artículos, o varios de los artículos que generaron más polémica, que fueron de los que conllevaron a modificar el código al vapor, para que pudiera entrar en vigencia al principio de este mes, fue lo que tuvo que ver con la difamación extorsiva y otros artículos más que me parece que están a partir del 208 en adelante. Partiendo de esa modificación que se hizo en el Congreso, luego de escuchar las partes, lo que se manifestaron, concerniente al tema de la difamación, la libertad de expresión, en torno a las redes sociales, que son los artículos también que generaron más controversia, qué sanciones nuevas va a conllevar en el tema de lo que tiene que ver con la difamación, y si esto afecta la libertad de expresión, porque se dice que se hizo una modificación leve, pero que prácticamente se dejó la prisión preventiva, o la prisión más bien, como sanción a quienes cometan el delito de difamación. Bueno, hay un máximo, entiendo que es de 2 años. Pero lo que ocurre es que la difamación, damas y caballeros, es algo realmente impracticable y estéril en cuanto a la punición. Yo le pregunto, no a ustedes, no, a la audiencia, dígame a alguien que haya purgado un día por difamación e injuria en 100 años. Hasta yo quiero saber. Entonces, ¿por qué? Incluso los casos sonados de difamación e injuria, casos sonados cuando Velázquez Mainardi, bienvenido, Emanuel Esquea, que sometió a periodistas, con el mismo caso de Don Vincho. Lo que al final queda es una suspensión de la pena. ¿Y qué subsiste? La indemnización. Por eso que había que colocarle mejor, que es el problema de tránsito. El tránsito que hoy se resuelve con multa, pero no de multa de 2,000 pesos. Una multa de 100,000 pesos, dependiendo los ejes del vehículo o el cilindraje, etcétera. Eso solamente se resolvía con la pena pecuniaria, que es la pena de multa, que es disuasiva. O sea, tú difamaste a fulano de tal, ahora vamos a imponerte tanto de multa. Ahora, hay otro problema en cuanto a eso. Tú hablabas de la difamación extorsiva, pero tú tienes que hablarme primero primero difamación y luego de la extorsión. Entonces, si se da la difamación, un ejemplo indiscutible, ¿y cómo tú pruebas la extorsión? Para que se dé la extorsión, tiene que haber en prima facie un principio de ejecución. Los actos preparatorios no son punibles. O sea, yo puedo ahora mismo irme a comprar tal cosa para cometer un hecho. El comprarla no implica necesariamente un principio de ejecución. Por ejemplo, y lo pongo a título específico, dependiendo el área, el momento, porque el derecho penal es un fenómeno cultural que tiene vigencia de acuerdo al tiempo y al espacio, ya que el adulterio no se castiga. Doctor. Ahora vete a los Emiratos Árabes y plantéalo bien. Sí. Un ejemplo, ¿no? A mí me gustaría ese castigar. Doctor, mire, nosotros hemos escuchado que en el día de hoy fue pospuesto el juicio de fondo por el caso Camaleón, del cual creo que usted está involucrado. ¿Qué es lo que pasa actualmente con ese caso? ¿Por qué fue pospuesto? Y si se puede esperar alguna condena, creo que van a ser juzgados por el código anterior,
o por este código, creo que por el anterior, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el estado actual de ese caso y qué se puede esperar en cuanto a condena para los imputados? Mira, es la primera vez que, dada la proximidad, ¿no?, del aplazamiento, Sí. yo debo decir, primera vez que lo digo, el gobierno está soñando como Pilarín. El gobierno quiere que haya proceso coaccionando jueces para que condenen en este año. Pero la justicia independiente, No, doctor. ¿qué independencia de qué? ¿Tú crees que es posible? ¿Tú crees que es posible que la pena de 20 años, vamos a llamarle infractores primarios si tú quieres, Adán Cáceres, eso nació de esas 3 juezas? Lo que pasa es que aquí hay jueces y juezas, y te digo esto con mucha seriedad, que no entienden que muchas estructuras en este país se cambian cada 4 u 8 años. Ellos no lo entienden. Y no entienden que hay jueces que faltan en Neiva, ¿oíste? Y en la lejana frontera. Pero hay que esperar que lleguen, ¿eh? Que se sigan durmiendo de ese lado, ¿eh? Imponiendo penas que le están enviando a que la pongan. 20 años. Entonces, ¿Y quién? en otro caso, la jueza del primer colegiado, yo no estoy claro, ¿eh? Yo te soy claro. Señores, aquí a José Blanco lo agarraron y lo zarandearon con 20 años. Lo que conllevó inclusive hasta la muerte final de doña Cela. Vino el PRD y atento al partido y a lo otro, dijo, se retira la acusación. Doctor, entonces lo que ocurrió en ese momento con los semáforos va a quedar así como si no ha pasado Es que, nada. es que lo que ocurrió con los semáforos ha pasado más grave todavía últimamente. Veamos, ¿cuándo fue el tema de los semáforos? En octubre, cuando yo salí responsablemente, porque no pagaban. Porque el tema de los semáforos era un contrato signalático perfecto. Me explico mejor. Ustedes Sí, claro, venían, explíquese. ustedes venían para, o sea, yo te hago un trabajo y tú me pagas. Tú me pagas, te hago el trabajo. Es reciprocidad. Cuando ustedes venían para este programa, ustedes llegaban con puntualidad, pero ustedes no sé, sin abusar de sus memorias, que llegaron a ver algunos vehículos con unas escaleras reparando los semáforos. Porque los semáforos, claro. por favor, reciben avería. Era el gobierno que pagaba esas averías, esas reparaciones, para que tú nunca vieras un semáforo dañado. No. ¿Quién era? Era la empresa de Jochi Gómez. Entonces, ¿qué había invertido el gobierno? Un 20%. ¿Y qué le invirtió? 70%. Entonces, ¿por qué no vamos al tema central? ¿Qué pasó con el tema de los semáforos? Cuando se advirtió el tema del incumplimiento contractual, a los 10 meses, y te lo digo en cámara lenta, 10 meses y 5 días es que vino la crisis semafórica. Hay una distancia abismal en cuanto a eso. Doctor, un placer, un honor tenerlo Gracias. por aquí. El presidente de la República envió una modificación al Congreso para que la Constitución ya no tuviese en el Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, que no fuese por decreto y que no sea por 4 años, sino por 2 años, y el Consejo decide. Vemos que usted hace referencia insistentemente a que no se cumple con el debido proceso de los plazos. Por ejemplo, usted lo he visto citando el 150 y el 151. ¿Por qué no se cumple con esta regla? ¿Por qué se percibe que la judicatura está subordinada al Ministerio Público? Bien, fíjate, antes de tu puntual pregunta, debo de recordarte que el mismo señor presidente que incluyó al procurador, incluyó al presidente del Tribunal Constitucional. Correcto. Sigo adelante. Fíjate, el tema de los plazos de un asunto que estaba desordenado en el Código Procesal Penal, que fue modificado, Correcto. fue derogado en el 8 de diciembre, me explico mejor. Ahora mismo los plazos tienen un tema de evaluación en el 146, que tú planteaste incidente dilatorio, hay sentencias sobre eso. Porque antes un juez te decía a ti, a 1 año, a 2 años, no podemos dar la extinción porque fulano retrasó el proceso, pero hay sentencias sobre eso. No, ya sí tiene que haber una sentencia. 2, la carga del tribunal, el despacho judicial, deficiencias y 1000 temas propios del sistema que no trataron los presos. El preso no conduce el autobús de la penitenciaría. Toda esa amalgama de inexactitudes ya están organizadas en el nuevo código. Ahora bien, ¿ustedes escucharon esta mañana lo de Senasa? La prórroga.
Sí, sí. Eso ven acá. Tú tienes de diciembre un tema de que blindado, no hay problema. Tú tienes los 18,000 y pico de millones de pesos de presupuesto y más los ampliados que tú tienes. Y tú me dices a mí ahora que tú llevas un discurso de inmediación, de rapidez, y tú te la haces con un juez para que te otorgue 4 meses. Ajá. Para luego tú, después que cumplan los 4 meses, y aquí quiero que se me metan abogados todos. Ok. Cuando se Bueno, cumplan los Karen, 4 meses, por ejemplo, ¿cómo estamos hoy? A 11. A 11. 11 de agosto. Sí. 11 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos vemos el 11 de Se fue diciembre. el año ya. A la no, pero un ejemplo, cuando el tribunal lo toca 4 meses o 2 meses, vamos a suponer 2 meses, agosto, septiembre, octubre, nos vemos, te ponen una fecha, 11 de octubre, bueno, 12 de octubre, a las 12 de la noche, 9 de la mañana. Bien, va el Ministerio Público, no va. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se cayó la acusación? No. Entonces hay que intimarlo. Hay una 15 dilación días. a propósito. Pero no puedo ser mezquino, Ajá. no, ni alegre. Intencional, ¿no? No intencional, no. Lo que pasa es que tú Cuando tienes que, vengamos de la tú pausa. tienes que tomar las consecuencias que te traen a ti los plazos que tú mismo creas Exacto. en cuanto a la Déjelo ahí, alargamiento. doctor Balcácer. Vamos a una pausa cátedra. porque los compromisos hay que cumplirlos, pero al regreso, pregunta de nuestra querida Karen y usted nos contesta eso. ¿La dilación es intencional? Bien. Continuamos conversando con el doctor Carlos Balcácer. Recuerde que usted también es parte de la conversación. Estamos en Panorama, donde habla la gente, en el 809-472-9696. También puede usted ser parte de la misma. Nuestra línea internacional 1833-706-8434. Entonces las dilaciones puede ser el Estado ayudándola, digo, el Ministerio Público Déjame explicarte ayudando. algo, un detalle urgente con el tema de Intran. Cuando yo decía que lo que pasa es que el gobierno quiere ¿Qué es eso, judicial. el Intran? El tema de Hugo Veras y Sí, Jochi hombre, Gómez. lo que pasa es que parece que aquí no funciona. El gobierno quiere que se conozca este caso y que haya una condena. ¿Por qué? Porque, fíjate, Jochi tiene un archivo de los últimos 4 presidentes. Ajá. Y ellos lo saben que él lo tiene. Ay, ay, ay. Ese archivo fue capturado y el Ministerio Público lo devolvió. Y tenemos evidencia de eso. Ahora, ¿qué es lo que quiere el presidente Luis Abinader? Que en la recta final, por sus mercadólogos, no hayan baches en el camino de la naturaleza que pueda crear Jochi Gómez. ¿Y qué es lo mejor? ¿Judicializarlo en la recta del 2028? No. Faltando un año para las elecciones. No. ¿Quiere judicializarlo ahora? Para que no le Doctor, afecten. Claro, y eso es natural. Es natural que ellos piensen así. Lo que no es natural que se le dé. Eso que usted- Doctor, hablando de casos importantes, sabemos que se solicitó la extinción del caso de Jan Alain Rodríguez, que ya entra en una fase, yo diría que una fase interesante del proceso. ¿Para cuándo estaríamos hablando de la respuesta o la decisión sobre esa solicitud de extinción? Mañana, miércoles, a las 9 de la mañana. ¿Y qué usted espera? Bueno, de mi parte, como proponente de la moción incidental de la extinción, no peregrina, sino de que se inició una investigación a los 5 días de la iniciación del gobierno, admitida por ellos, por el Ministerio Público, admitida que fue lo que desembocó con la alerta migratoria. Desde ese día hasta hoy o hasta mañana 12, nos faltarían algunos 10 días para cumplir los 6 años. Los 6 años. Cuando el código establece 4 años. ¿Es venganza Bueno, o muy justicia el buena- caso muy de buena Jan Alain? pregunta, pero nos vamos para la calle, Jesulín. Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Jesulín, ahora tú la haces. Buenas, que tenga una llamada. Ya la ¿Quién hice, habla? Que me la responda. Buenas. ¿Es justicia o es venganza? El caso Jan Alain. Mira, yo creo que ha sido una retaliación. Sí, buena. Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Beniani Cauli. Te oigo, pero mi como amigo muy Pedro, lejos. ¿Quién Lorena. habla? Mi amigo Pedro, Lorena, Jorge Beltré de Santo Domingo. Adelante, Esta Jorge pregunta- Beltré. Beltré, un momentico Al que doctor estamos Balcácer. buscando cuál es el audífono por el que está saliendo. Vamos a ver. Al doctor. ¿se- Vamos se a ver, escucha vamos ya, a Ricardo? ver. Responda ahí, Ahora doctor. sí, Sí. habla. Ya se escucha. Doctor. No sé por qué estamos en penal eso. Yo le Estamos estoy escuchando, yo le Usted lo Sí, escucha, se el escucha. doctor te escucha. Adelante con tu pregunta. El Código Penal nuevo, doctor,
Panel tiene lleno de pena las para llamadas, todo- si no nos vamos a la próxima. Buenas noches, ¿quién habla y de pena para dónde? todo el No, él mundo. ¿Está ahí? ¿Es Estoy ahí. justicia o es Ok, venganza? a tu pregunta, por O sea, favor. tiene pena para todo el mundo, menos doctor Balcácer. El Código Penal para para los jueces y el Ministerio Público que sea pandilla en contra de una persona por cuestiones políticas o por lo que sea, y que después se demuestre que eso es un hecho real. Hay pena para eso, como en el caso de Jean Alain. Mira, Beltré, si se demuestra que hubo dolo intencional, obviamente, eso se llama prevaricación. Y para eso existen sanciones penales, obviamente. Si la absolución o la extinción del proceso sobreviene, ¿no? Sin que se vislumbre una intención dolosa para crearte a ti suplicio, obviamente que no habría reacción penal, no había reproche penal sobre eso porque faltaría la intención. Vámonos con la próxima llamada a ver si ya lo pudimos solucionar. Buenas noches, ¿quién habla y de dónde? Hola. Soné Hola, como una buenas operadora de noches. supermercado. Buenas, ¿quién habla y de ¿Cómo dónde? están? ¿Cómo está ese equipo? Excelente, Bien, tu bien. pregunta para don Carlos. Respirando aquí. Qué bueno. Saludos para el doctor Balcácer. Gracias. A propósito, doctor, de todas estas sentencias del Tribunal Constitucional, que uno se queda así como en shock y se pregunta, pero es que realmente no hay temas ahí, no hay leyes o procesos que han sometido sectores que sean más importantes de esas sentencias. Y además, ¿qué le parece el tema de la selección de el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los demás? Vamos con tu pregunta. Incluido. ¿Qué le parece esas la dos selección cosas? del presidente de la Suprema Corte de Justicia? Que no se escucha bien y Y tengo la el panel lleno sentencia de del llamadas. Tribunal Constitucional. Mira, en Del primer, Tribunal Constitucional. en primer lugar, Carmen, ella es Carmen, la cultura Una fiel oyente. que ha implementado el Ministerio Público y el Estado al margen es desacatar sentencias del Constitucional. Y lo tenemos con el tema de Medusa. Con el tema de Medusa elevamos el pleito, el Constitucional le dio la razón a Jean Alain y el Ministerio Público siguió colocándole motes despectivos a todos los procesos. Hace apenas 10 días que ya depositó el otro, Operación Lobo. Oye, O sea, en Lobo, ese- pero a mí se me pasó el lobo. ¿Y cuál es esa? Es una operación sí, sobre un caso de un empresario que tuvo que pagar para que le pagaran puntualmente los servicios de seguridad. Pero eso pasa cada rato aquí. Pero Bueno, ¿por qué le insisten hicieron si el Tribunal caso. Constitucional suspendió el tema de los motes sobre... No, las juezas Próximo. del segundo colegiado entendieron que el Ministerio Público prometió que no lo iba a hacer jamás. Ellos vinieron con esa decisión, nosotros tenemos recursos sobre eso. Y al final, por esa clase de jueces y juezas, es que el Ministerio Público continúa en esas aventuras, en esas andanzas de estar Del 1 al 100. colocando nombres peyorativos. Del 1 al 100, lamentablemente. doctor Balcácer, ¿qué puntuación, qué calificación usted le da al Ministerio Público en este momento? Bueno, es un abanico. Yo te digo una cosa. En primer lugar, cuando la crisis del coronavirus se demostró que la población podía sobrevivir sin justicia, más no sin Ministerio Público. No puedo ser mezquino. Pero dígame, Te estoy respondiendo. El Poder Judicial cerró la compuerta y no habían audiencia. Solo en atención permanente virtual. El Ministerio Público estaba en la calle levantando cadáveres, imponiendo multas, apresando personas. Es un tema muy complejo. Ahora, en el tema de la corrupción, si eso es eso que tú te refieres. yo a la acción, o sea, ¿cómo usted evalúa desde afuera como un connotado abogado penalista del 1 al 100? ¿Qué nota usted le pondría al ministerio que encabeza hoy Jenny Berenice? Bueno, si es en materia de corrupción, de persecución de actos de corrupción, hasta de forma selectiva, yo pongo un 0. Ay, Dios mío, No, vámonos con la honestamente, llamada ni siquiera mejor. un uno Buenas le da, noches. doctor. No, hombre, que eso Buenas es una noches, frustración. ¿quién habla y de dónde? Santiago César, Miami, Florida. Nicauri, permíteme hacer una pregunta al doctor Balcácer, que vengo hace tiempo queriéndole hacer esta pregunta. Doctor,
yo quiero saber, porque yo siento a ustedes que van forzados, en el sentido que tienen al gobierno presionándolo para que buscando una condena, pero los de ellos no caen. Pero también tiene una presión de los medios que parecen abogados, los comunicadores y los periodistas. Ellos pueden subir al estrado a defender porque defienden más que el diablo. Una preguntita. ¿Qué pasa cuando un funcionario como Jean Alain o como cualquiera de este gobierno y del otro y de los que están cometen un acto delictivo y da tanta brega para que los juicios no sean tan largos? Explíqueme eso para yo entender esa vaina. Bueno, Lo que- usted lo entendió, ¿verdad, doctor? Lo que ocurre su pregunta respira una grandeza. Lo que ocurre es lo siguiente, distinguido amigo. Nadie orienta al Ministerio Público a que el profeso haga una acusación de 12.750 páginas con 7 millones de pruebas innecesarias. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que la lista de los funcionarios actuales y pasados del actual gobierno en los 6 años han superado los 8. Y yo no he visto uno de ellos transitando por el tobogán del procedimiento acusatorio. Que no lo he tobogán visto. que nadie se quiere montar. Buenas. Económicamente. Jesulín, la llamada, amores. Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Les habla Nicaulis del Distrito Nacional. ¿Quién? Nicaulis del Distrito Tocaya, Nacional. adelante tu pregunta. Mira, antes que nada, un placer poder ver a esta eminencia del derecho. Quiero tener la oportunidad, el privilegio de hacerle la siguiente pregunta, que la tuve que escribir para formularla bien. Doctor, ¿qué importancia tiene para el país que el gobierno haya impulsado finalmente la actualización del Código Penal y hasta qué punto esta reforma fortalece la capacidad del Estado para enfrentar los delitos que antes no habían sido contemplados de manera adecuada? Fíjate, vamos por Muy buena parte. pregunta. Sí, vamos por parte. Realmente el Código Penal, o sea, la reforma penal ya me preguntó, ¿verdad? Sí. El Código Penal tiene infracciones que no estaban contempladas ni en ningún código ni en leyes especiales. Eso es esencial. Y eso fue necesario, por un lado. Ahora, en segundo lugar, el gobierno lo hace partiendo desde el punto de vista del populismo punitivo o populismo penal, como le llaman. ¿Por qué? Porque procura granjearse el favor de la ciudadanía que está diezmada, está doblegada naturalmente ante los brotes delictivos a diario. ¿Qué hace el gobierno? Pretende, por un lado, aumentar las penas para conjurar las infracciones, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque el infractor, sea el de ímpetu de ira o el que calcula, no busca el Código Penal para buscar la tarifa que le sale a él si es apresado. Es lo primero. De ahí que todo es populismo penal, simple y llanamente. Ahora, naturalmente que una buena parte de la población experimentaba, por ejemplo, las estafas inmobiliarias, que era una necesidad. Pudo haberse modificado el código, pero el tema de modificar o no el código, habernos quedado con el código de 1844, es un tema muy largo, es un tema hasta de un congreso. Pero para satisfacer tu inquietud, muy legítima y muy puntual, entiendo que el afán primordial del Estado fue esa precisamente. ¿Cuál? Ganarse el favor de la población creyendo que aumentando las penas satisfacía un clamor de la sociedad. Última llamada y tengo el panel lleno y todos nosotros queremos preguntarle. Adelante. Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Sí, buenas noches. Habla Mercy Roa de la Infancia de la C. Adelante. Doctor, ¿usted no cree que eso del caso de Jean Alain, hacer de que 12,000 páginas, no fue como para impresionar y asustar, que escribieron cosas innecesarias, quizás hasta muchos disparates, porque en tantas páginas
12,000 páginas para un expediente. Si con cualquier cosita usted está acusado de esto y de esto y ya, y eso pasaba rápido, y ahora se le complica a los que lo acusan, que quizás lo que tiene que demandarlo a ellos después para que por abuso y por el tiempo que él tuvo preso. Gracias. Gracias a ti. Ante tu inquietud, quiero darle un dato a ese citadino de la fe. Es algo prácticamente, diríamos, indemostrable. Señor, no solamente fueron 12.750 páginas, es que hay más de 7 millones de páginas dentro de disco duro y de archivos, los cuales, por cierto, dentro de la dilación del proceso a cargo del Ministerio Público, no se podía abrir. El juez se dio cuenta de eso y desde agosto envió el expediente para diciembre y luego para febrero. Y a eso se añadió otro inconveniente, que Jean Alain estaba en el calabozo. En el calabozo sin una laptop. Entonces tenía que tener acceso para la laptop. Sí. Hubo que ir ante un juez para que autorizara la laptop. Y después de la laptop, la capacidad de la misma no podía procesar tantos miles y miles de páginas. ¿Y el costo económico que tiene eso para el Estado? Bueno, ¿será que el Ministerio Público no tiene capacidad de síntesis, doctor? Bueno, yo te diré, mira, tú lo dices riéndote y mira, ahora mismo... ¿Y por qué me tengo que ir? No, tienes razón, la capacidad de síntesis para tú lanzar una acusación de esa naturaleza es primordial, ¿eh? Bueno, vamos a dar clase de eso. Gracias, Señores, doctor. amigos Gracias. queridos, pido disculpas primero a mis compañeros que se han quedado con muchas preguntas, pero sumamente agradecida, don Carlos. Estaremos atentos mañana a cuál será la respuesta del Ministerio Público a un caso que no es una excepción. Por más de 22,000 casos, más del 80% se ha aprobado y vamos a ver si había retaliación o no. Nos vamos, señores, de Libremente. Les invito a que sigan en Panorama FM. Y es una pena que yo le haga una pregunta al doctor que ustedes no van a escuchar la respuesta. ¿Qué fue lo que le hizo Jean Alain a Jenny Berenice, a doña Miriam? Así Panorama FM 96.